Listo, entonces íbamos en el examen físico. En el examen físico uno suele comenzar primero con las generalidades del paciente. Entonces un paciente en aceptables condiciones generales. Si ustedes lo ven bien, si no, pongámosle por ejemplo que lo vemos un poquito mal. Regulares condiciones generales. Explicar por qué. Por dificultad, por signos de dificultad respiratoria. Yo suelo incluir el examen neurológico de entrada, o sea, aquí en la parte general del paciente, porque es de las primeras cosas que uno encuentra, que un paciente no habla, que un paciente habla enredado, es de las primeras cosas que uno se fija cuando comienza a hacer la anamnesis y hacer el examen físico. Entonces, yo suelo poner alerta, orientado globalmente, si están las tres esferas, lenguaje coherente, y dejémoslo ahí. ¿Listo? Después de esto van los signos vitales. Escriban la tensión arterial, inventémosla, está en 115/92. Frecuencia cardíaca, 88. Frecuencia respiratoria, 22, está un poquito taquipneico. Temperatura se la tomaron 37, saturación en 90, cerradito. Y usualmente la gente incluye aquí el dolor, digamos que él nos refiere a un dolor 6/10, ¿cierto? Y creo que no nos faltó ninguno. No nos faltó ninguno. Hay gente que pone, si se le realiza una glucometría aquí, se considera que es el séptimo signo vital. Si no estoy mal, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, el séptimo signo vital. Pero pues si no la tienen no es necesario. Yo suelo seguir esto con el peso, con las medidas antropométricas, mejor dicho, medidas antropométricas. ¿Sí? Si las tienen, ¿no? Mucha gente no se va a poner a medir al paciente y pues ustedes tampoco lo van a hacer en realidad, pero muchas veces ya lo habrán hecho, las enfermeras ya lo habrán hecho, ya lo habrán subido al sistema. Entonces ustedes pueden verificarlo y tenerlo en una de sus notas es tremendamente útil, sobre todo si van a iniciar por ejemplo un esquema de insulina y él es un paciente nuevo para eso, ustedes van a basar eso en el peso. Entonces el peso, digamos que él pesa 80 kilos, digamos que la talla es 1,76, el IMC me lo invento, digamos que está en 29 y la superficie corporal, que también están esas medidas que el sistema les arroja automáticamente, digamos que están en 1,8, me lo invento. ¿Listo? Después de todo esto, ahí sí comienzo de manera cefalocaudal. Yo en el primer examen físico me suelo explayar un poco en detalles. Entonces, normocefalia, escleras anictéricas, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva bilateral, mucosa oral húmeda, sin lesiones, bucofaringeas, cuello móvil, no doloroso, sin adenopatías, soplos o ingurgitación yugular. ¿Listo? Es un examen físico básicamente, pues, del área neurológica, por decirlo así, de cabeza y cuello, mejor dicho, muy completo. ¿Se puede complementar más? Claro que sí. Por ejemplo, no se incluyó nada de oídos ni nada de eso. Pero en general es un examen físico que ningún internista les va a criticar. Ojo, si ustedes ven alguna otra cosa, pues la tienen que poner. Si el paciente refiere algo del oído, pues tiene que hacer una otoscopia y reportarla. Pero en general un paciente cualquier otro, cualquiera, de cualquier día, con ese examen físico de cabeza y cuello les va a ir bien. ¿Listo? Recuerden, puntos clave, si tiene adenopatías, ¿de dónde? ¿De qué cadena cervical? ¿De qué área? Si tiene una lesión, clasifiquen la lesión. Esa lesión es una afta, esa lesión es una úlcera, esa lesión es una dermatosis herpética, no sé, me invento. Pero no pueden decir con un rash no dice nada. Si el cuello no está móvil, decirlo por qué y para qué lado tiene restricción. Y la ingurgitación yugular, clasificarla. Recuerden los grados de ingurgitación yugular. Después de esto va el tórax. Yo comienzo tórax de morfología habitual.
No hagan un copy-paste, o sea, es decir, si ustedes ven que el paciente le falta el esternón porque se lo quitaron por osteomielitis, pues no pongan de morfología habitual, eso le pasa mucho a algunas personas. Que en este caso nosotros vimos que tenía un poquito de dificultad respiratoria, entonces con tiraje y en este caso intercostal, con tiraje intercostal, ¿cierto? Usualmente después de esto, que es como la parte de la inspección, uno suele pasar a la palpación, entonces normo expansible, bien, resonante en ambos campos, con, aquí esto va a depender, en Mederi usualmente van a poner con murmullo vesicular, esa palabra a mí no me gusta y el New England saca un artículo diciendo que eso es ridículo, entonces prefiero el término y algunos de internet también Mederi lo prefieren, ruidos respiratorios conservados, bien, son ruidos respiratorios conservados sin agregados. Ruidos cardíacos, pongamos que normal, pues, sí, pongámoslo normales, cardíacos normales, o una palabra un poco más fina, rítmicos, sin soplos ni agregados y sin déficit de pulso. Listo, todas las cosas que yo escribo es porque yo de verdad las vi. Si ustedes fueron del paciente, lo escucharon 2 segundos y no hicieron absolutamente nada más, y ustedes se atreven a copiar y pegar un examen físico de esta como extensión, puede que pongan algo que en verdad no esté y se pueden, pues, pueden pecar por exceso, si me hago entender. Entonces acostúmbrense a que se van a poner un examen físico completo, fue porque de verdad lo hicieron. Después de suele ir el abdomen, en interna usualmente solo se pone abdomen sin signos de irritación peritoneal. Sin embargo, uno puede ser un poquito más extenso, un poquito más meticuloso, con peristaltismo presente, sin soplos, blando, no doloroso, sin organomegalias palpables, ni signos de irritación peritoneal. Ese es un examen físico que no le da mucha más información. Listo, si ustedes vieron, por ejemplo, esplenomegalia, pongan la esplenomegalia. Si vieron hepatomegalia, pónganla y pongan a qué grado, es decir, 3 dedos por debajo del reborde costal. Eso habla de qué tan grande es. Bien. Luego extremidades. Aquí yo pongo eutróficas, sin edemas, ni lesiones tegumentarias. Si ustedes ven lesiones tegumentarias, ven por ejemplo que al paciente lo han chuzado mucho, ya tiene muchas equimosis, etcétera, pongan con lesiones equimóticas múltiples en etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Siempre tomar pulsos periféricos presentes y decir algunas características. Si ustedes leen Suros, pues van a ver 1000 características del pulso. En verdad uno se puede hacer un párrafo entero. Pero en general yo me limito a poner simplemente presentes, simétricos, de características normales. ¿Listo? Eso es lo que yo hago en la práctica. Las características normales, llenado capilar, menor a 2 segundos y sin déficits sensitivos o motores. Yo, Santiago Costa, usualmente dejo ahí. Pero hay gente que incluye el examen neurológico. Entonces pone sin déficits, me invento. La razón por la que yo no lo pongo es porque yo intento distribuir el examen neurológico de la manera en la que yo lo evalúo. O sea, yo no hago todo y luego miro lo neurológico, sino que yo hago lo neurológico a medida que hago mi examen. Entonces yo en el primer contacto con el paciente miro cómo está hablando, miro si está orientado. ¿Listo? Cuando llego a extremidades, ahí le puedo hacer algunas pruebas de sensibilidad, de fuerza. Yo no me gusta terminar un examen y comenzar otro. Me parece que no me gusta. Entonces yo usualmente lo dejo así, pero ustedes pues lo podrán hacer como ustedes quieran. Yo simplemente les estoy dando como una plantilla con la que ustedes puedan basar para comenzar a construir su propia nota. Ahora, después de esto uno suele avanzar a paraclínicos. Entonces, usualmente uno pone los paraclínicos. Sin embargo, yo siempre me acostumbro a buscar si antes de tener paraclínicos le han sacado alguna glucometría. Dado que él es diabético, debe tener alguna glucometría o se le debe tomar alguna glucometría. Entonces, uno las pone.
La manera en la que uno la suele poner es poniendo la fecha. Entonces me invento. Uno pone 10 de enero del 18. Y uno puede poner o la hora a la que se le tomó. Entonces, por ejemplo, se le tomó a las 8 de la mañana y salió tal resultado. O uno puede poner ayuno, ¿sí? Que esa fue la primera glucometría del día. Y digamos que le salió en 115 miligramos sobre decilitro. ¿Listo? Esto suele ser cuando el paciente ya ha estado monitorizado y hospitalizado. Digamos que no le tomaron nada de eso. Entonces, paraclínicos. Aquí mi consejo personal es que ustedes sean muy organizados con los paraclínicos. Hay gente que los vuelve un reguero, entonces le tomaron un hemograma y pone el resultado del hemograma, luego pone una radiografía de tórax, luego pone un electro, y eso inicialmente está bien. El problema es que si les llegan a preguntar la fecha de estas cosas, pues es complicado. Y lo otro es que a medida que el paciente se hospitaliza y se le toman más cosas, las notas terminan viéndose algo así. Entonces ustedes van a ver que eso se ve horrible. Y va a aparecer un hemograma por acá, el otro por aquí, el otro por allá. En mi opinión, y yo se los voy a reforzar un poquito más en la nota de evolución, lo que suelo hacer yo es poner primero hemograma, poner la fecha en la que se le tomó, digamos que el 10, listo, poner los resultados, y si le volvió a tomar otro en el 12, yo lo escribo. Bien, ahí se me fue. 01, 18. Y escribo los resultados para así uno al lado del otro compararlos. Es la manera en que yo lo hago. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Listo, entonces escribimos para clínicos. Pero lo que les digo, muy organizados. Y después uno suele finalizar con el análisis. Esto probablemente es lo que más le cuesta trabajo a la gente. Y es lo que uno probablemente va a tener que reforzar más durante su práctica clínica. Es coger toda la información, ¿sí?, que vimos, desde quién es hasta por qué llegó, qué antecedentes tiene y eso, y dar una propia opinión y un propio plan. De manera pragmática, uno puede comenzar el análisis siempre diciendo quién es el paciente. Entonces, paciente, uno pues, puede poner paciente masculino de 64 años. Quiero saber más o menos su contexto, con enfermedad coronaria, o podemos poner con comorbilidades cardiovasculares anotadas, para hablar de que es un paciente que de entrada tiene factores de riesgo cardiovasculares, que eso es más o menos por donde estamos orientando la historia, con comorbilidades cardiovasculares anotadas. Eso es un truco. El otro truco es decir que tiene muchas cosas, es decir, paciente aquí masculino. Entonces uno puede poner paciente comórbido de 64 años. Para esos pacientes que ustedes van a conocer que tienen 15 diagnósticos. Entonces uno puede comenzar así para dar a entender que el paciente tiene mucha cosa. ¿Listo? Pero digamos que en este caso no lo vamos a hacer. Paciente masculino de 64 años con comorbilidades cardiovasculares anotadas, que ingresa al servicio de urgencias por cuadro de, y aquí la idea, y eso es una cosa que ustedes tienen que aprender, no es volver a repetir la enfermedad actual. La enfermedad actual ya la pusimos y por eso nos explayamos en detalles. Ahora sí es analizarla. Y en este caso yo sí vería pertinente poner por cuadro de dolor torácico de características anginosas típicas, ¿cierto? Entonces ahí cogimos todo lo que vimos del motivo de consulta y lo resumimos en una frase de características típicas. Bien. Bueno, eso es como la primera parte, como quién es y por qué llegó. Si es una historia de ingreso, uno suele poner qué le ha pasado o qué le han hecho. Entonces, al ingreso, con signos vitales estables, digamos que estaban estables. Y por ahora no pongamos nada más. Después de esto, después de poner más o menos el quién es, por qué llegó y cómo estaba, uno suele poner qué le hicieron. Entonces se le realizó electrocardiograma, que eso lo debimos haber puesto aquí bien arriba, con evidencia de síndrome coronario. ¿Qué evidencia? Síndrome coronario agudo
con elevación del segmento ST de cara anterior. Bien. Entonces, eso es un buen resumen, ¿listo? Aquí probablemente el electrocardiograma tendría que tener un análisis un poco más profundo. Entonces, uno comienza con las características, voltaje tal, etcétera, etcétera. Pero en este caso aquí vamos a enfocarnos puntualmente en esto. Si, por ejemplo, en el hemograma que se le tomó descubrimos que tenía anemia, aquí ustedes no van a poner hemoglobina de tal, 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 no, ustedes van a analizarlo. Entonces, se documenta adicionalmente anemia normocítica, normocrómica, de probable etiología, tal. ¿Bien? Y después de todo esto, después de decir quién es, por qué llegó, ¿cierto? ¿Qué se le ha hecho? ¿Qué se ha descubierto? Uno pone uno que planea hacer. Se considera paciente con enfermedad cardiovascular estable, con episodio, mejor, con episodio, con síndrome coronario agudo, con elevación del ST, quien se beneficia de intervención coronaria percutánea temprana. Bien, entonces uno pone eso. Bien, es un análisis muy general, es un análisis que me acabo de inventar, es un paciente que ni conozco, pero es más o menos del esquema. Uno comienza diciendo quién es, pasa a decir por qué vino, cómo estaba el ingreso, si se tomaron más paraclínicos uno los resume. Ojo, el análisis es precisamente eso, analizarlo, entonces no repitan. Si ustedes aquí pusieron el hemograma, la función renal y todo eso, no van a repetir con función con creatinina de tal, con eso no tienen que repetirlo, tienen es que dar un análisis de lo que ustedes vieron, ¿bien? Después dar su opinión de qué deberían hacer con ese paciente. Si tienen algo más que ponerlo, lo ponen. Y si no, yo usualmente suelo cerrar con se explica a paciente y familiar, digamos que está acompañado, condición clínica y conducta a seguir, refieren, entender y aceptar. Esto suele ser más con motivos legales, de si que ustedes le explicaran al paciente. Bien, pero usualmente se deja ahí. Ahora bien, es una nota normalita, después de esto suele ser el plan, entonces aquí van como tal las órdenes. Yo sé que ustedes aquí pusieron esto, pero en el plan van las órdenes. Y por ejemplo, si uno aquí se beneficia de manejo médico más intervención, entonces uno pone que es precisamente el manejo médico. Entonces uno dice, ok, entonces quiero que le den aspirina o ácido acetil salicílico 300 miligramos hora y continuar 100 miligramos día. Bien, y van a poner el resto de los medicamentos. Quiero que le inicien clopidogrel a tal dosis. Se beneficia de intervención coronaria percutánea o cateterismo en primeras 24 horas. Bien, monitorización de signos vitales. O sea, como ustedes qué van a hacer con él, no se les olvide a dónde se va a ir. Entonces ustedes lo quieren mantener en observación, si lo van a mandar a otra parte, si lo van a hospitalizar. Por ejemplo, si lo van a hospitalizar, hospitalizar a cargo de medicina interna. ¿Listo? Si ustedes no van a hacer eso, sino que van a interconsultar, entonces interconsulta, se solicita interconsulta con mi invento, gastroenterología. Listo, todo eso lo van a poner ahí, lo que van a hacer, como las órdenes como tal. Eso es como tal el formato de una nota. Yo siempre suelo añadir una cosa, ya sea aquí en Paraclínicos, aquí dentro del análisis o después del análisis, que son los pendientes. Entonces, si a él no le ha salido la troponina, aunque en este caso pues ya no importa mucho, pero si a él no le ha salido troponina y yo quiero estar pendiente de eso, entonces pongo troponina ultrasensible. Bien, como para que ustedes estén pendientes la próxima vez, el próximo día que vengan y lean la nota, ustedes digan, ah, es cierto que a ese tipo le falta una troponina, veamos cómo salió. ¿Listo? Para que se acuerden y para el que lea la nota sepa que tiene que estar pendiente. Es una nota de ingreso, es una historia de ingreso. Hay gente que para algunas personas eso puede estar tremendamente incompleto, para otras yo de pronto hablo mucha paja.
Lo que les digo, cada persona hace su nota de manera diferente. Me parece que el objetivo de una nota es que ustedes entiendan y que cualquier persona que la coja pueda entender el paciente por qué está aquí. Vamos a dejar este video aquí, vamos a pasar al siguiente, que es la nota de evolución, que es mucho más corta.